Nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. La profundidad, elegancia y sencillez de esta frase se suma a un enorme repertorio que nos facilitó el maestro Oscar Wilde. Esta frase no la he escogido por casualidad. Hoy contamos con innumerables formas de conectar con casi cualquier persona. Las fronteras se han difuminado, pero la palabra continúa siendo la herramienta principal. Y no hay duda, la primera impresión sigue siendo tan importante como antes. Cultura Canalla 2.0 es un videopodcast en el que nos divertimos, tenemos la posibilidad de conocer a referentes de tú a tú al final del evento y, sobre todo, aprendemos de ellos, y mucho. El primero, yo. Recuerda, para asistir a la sesión de networking tienes que entrar a través de nuestra página de divergentes.es/directo/. Es la primera vez que lo hacemos de este modo, así que ya no lo haremos a través de Zoom, ¿de acuerdo? Luego, al final del todo, facilitaré un enlace para los que estemos en el directo y así podamos hacer networking. Bueno, y como siempre, deciros que es un espacio patrocinado por webheroe.com, los que te llevan toda tu visibilidad digital. ¿Y qué decir? Chus Naharro, especialista y divulgadora sobre newsletters, es una marketera reconocida que además ha tenido un bebé hace poquito. Por esto quiero agradecerle especialmente que haya buscado un huequito para compartir con nosotros su grande sabiduría. Muchas gracias por venir. Hola Álvaro, nada. Cuánto público, cuánta ovación. Nada, gracias a ti por invitarme y por esta pedazo de intro que te has marcado, así muy literaria. Hombre, es que Oscar Wilde, ese tío sabía lo que se decía. Y además dije, joder, es que la oportunidad perfecta para decir esta frase que es que me encanta. Y sobre todo a nivel de newsletters, el inicio, ¿no? La primera impresión que se da, yo creo que es incluso más importante que cuando se da en persona, ¿no? O sea, por escrito es mucho más contundente, más asimilable, se queda más en la mente, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, empezamos con una masterclass, así que vale, te dejo que compartas tu sabiduría. Bueno, tienes una ponencia, por lo que me has dicho, o sea, tienes... Sí, he venido ya preparada. No sé cuánto me va a llevar de tiempo, he recortado cosas y tal. Si ves que me estoy yendo o que hay dudas o lo que sea, voy más rápido o me paro, lo que sea, ¿vale? Perfecto. Mira, ahora mismo estoy viendo que hay gente conectada a través de, de la página divergentes.es/directo, que es la primera vez que la utilizamos. Y ya sabéis, tenéis ahí el chat para escribir si tenéis alguna duda. También los que están conectados a través de Twitter y YouTube. Perfecto. Pues nada, te dejo que cuentes lo que... Le doy, ¿no? Dale caña. Venga, pues bueno, hoy, como ha adelantado un poco Álvaro, vamos a hablar de cómo tiene que ser un flujo de suscripción óptimo para enganchar a ese futuro cliente, ¿no? Que primero va a pasar por ser suscriptor de nuestra lista de correo. ¿Quién soy yo para hablar de esto? Pues bueno, soy una marketera especializada en newsletter, en creación y en monetización de audiencias. Soy emprendedora de contenidos porque no solo los publico, sino que también la gente me paga por acceder a mis contenidos. Soy defensora del marketing honesto y la fundadora de Creando Newsletters, que es mi membresía en la comunidad de creadores de newsletters. Dicho esto, vamos ya de lleno. Gráficamente, cuando una persona descubre nuestro proyecto y spoiler, yo soy aquí la que viene a decir que si no tiene una newsletter más vale que ya te vayas creando una. Pues bueno, cuando descubre nuestro proyecto, el primer objetivo que tenemos que tener es que nos deje su email, ¿vale? Porque solo con el email obtenemos lo que yo llamo una audiencia real, ¿no? Que se basa en que nosotros tenemos captado
a ese suscriptor y no depende de algoritmos ni todo aquello que vemos en redes sociales, en SEO o en otras plataformas. Dicho esto, ¿cuál es la anatomía de un flujo de suscripción? Pues bueno, lo primero es que descubran nuestro proyecto y por lo tanto mostrarles ese formulario de registro, ¿vale? Ese formulario de suscripción a la newsletter. El siguiente paso es el famoso doble opt-in, veremos si es obligatorio, si no, si es importante, etcétera. Una vez que confirman, ya salta a lo que se llama Thank You Page o la página de gracias. Y lo siguiente que deberíamos tener sí o sí es enviar el email de bienvenida, welcome email, también veremos cómo debe ser. Y luego ya opcional, pero yo sí que recomiendo es pues tener una secuencia de bienvenida. De la secuencia de bienvenida no hablaré en esta masterclass, pero de los 4 pasos anteriores sí que sí. Entonces empezamos con la página de suscripción, ¿no? O el formulario de suscripción. Una página de suscripción sí o sí tiene que tener un formulario, porque si no hay formulario, pues evidentemente no captamos ningún email, ¿vale? Entonces, aquí los consejos que yo siempre suelo dar es que haya los campos indispensables, ¿vale? Porque he visto muchos formularios en los que la gente se vuelve loca pidiendo datos y claro, cuanto más datos se pidan, más fricción hay para que la persona pues nos deje ese email que queremos, ¿no? Luego hay Perdona, con más fricción lo que quiere decir es que es mucho más complicado que... Sí. Claro. Justo, porque al final estamos como avasallando con datos. Entonces, por eso yo siempre digo que hay que pensar que sí o sí tenemos que tener de información, porque si pedimos, yo que sé, por ejemplo, el apellido, ¿no? Que muchas newsletters o muchos proyectos piden el apellido y luego no hacen nada con ese apellido, pues joroba, vamos a quitar peso del formulario, ¿vale? Luego el tema de los grupos o de pedir más datos, eso está bien para cualificar y luego segmentar la propia lista. Y aquí os dejo un par de ejemplos de una newsletter se llama Fluent Spanish, que él, por ejemplo, pide el nombre, el email y el país. ¿Por qué? Hombre, no lo hace porque le interese poner un campo de país, sino porque él luego ofrece servicios especiales a distintos países en función de, ¿cómo se llama? Barrera idiomática, posibles acentos, etcétera. O en mi propio caso, yo pido el nombre, el email y luego digo si tienen newsletter o no. ¿Por qué? Porque yo al final mi negocio lo baso en 2 tipos de clientes, los que ya tienen newsletter y los que no. Entonces yo tener ese dato de primera me sirve muchísimo para luego segmentar, hacer lanzamientos específicos, etcétera. Además que supongo que lo tendrás puesto como un checkbox, ¿no? De estos de... Bueno, en este caso lo tengo como un desplegable. Vale. Pero vaya, se podría hacer, mientras que eso se contabilice luego o se pueda traspasar a la página, a tu herramienta de email marketing, ya como lo muestres, eso depende un poco de las posibilidades. Vale, eso sí que quería dejarlo claro. Lo que sí o sí siempre tiene que estar el email, ¿vale? Pero si luego necesitamos otros datos para, pues como he dicho, para cualificar, para segmentar o para personalizar de alguna forma, pues ya valoramos meter más campos. El tema de la RGPD, que haya el consentimiento explícito, es decir, el famoso checkbox que esté siempre sin marcar, ¿vale? Es la persona la que debe marcarlo. Y luego el botón, lógicamente, porque si no nos envían la información, ¿vale? Esto lo que es el formulario como tal, pero como he dicho, al final una página de suscripción no se compone solo de un formulario, ¿vale? Yo digo que siempre, como mínimo, una buena página de suscripción debe tener 3 cosas, ¿vale? Es decir, que haya un texto en el que indiques para quién es esa newsletter, ¿vale? A quién te diriges. Lo otro, que se obtiene, la típica propuesta de valor, ¿no? Esos motivos por los que la persona se debe suscribir a tu newsletter. Y luego, si cuentas con ello, ¿vale? Pues lo que se llama pruebas sociales, es decir, pues pequeños testimonios de gente que ya esté dentro y que
al final, como las reseñas de Google Maps, ¿no? Si hay gente hablando bien de la newsletter, pues al final son como mini puntos que suman para que esa persona dé el paso y diga, joder, si hay gente dentro que habla bien de esta newsletter, pues yo tengo que estar dentro también. El tema de esto que he puesto de que se obtiene, ¿no? La clásica propuesta de valor, hay una fórmula muy simple, pero que ayuda un poco a pensar en ello, ¿no? Y la podéis personalizar en plan de, oye, ¿cómo se llama tu newsletter? ¿Vale? Si lo tiene bien y si no, pues cómo ayudas a el público objetivo que ayudes a resolver el problema que ayudes o el problema que resuelvas con tu contenido de la newsletter y compartiendo qué tipo de contenido. A ver si... Mira, un ejemplo. Permíteme, porque sí, esto para los que lo estén oyendo es complicado de entender. Sí. Básicamente es como poner el nombre de la newsletter, concatenar con ciertas partes que, digamos, es como una fórmula donde incluye pues el nombre de la newsletter, el problema a resolver y el contenido que se comparte, ¿no? Algo así. Y el público objetivo, eso es. ¿A quién te diriges? ¿Qué problema resuelves? Y cómo lo resuelves, con qué tipo de contenido. Y aquí pongo un ejemplo. Gracias, Álvaro, por la apreciación de que esto también se escucha solo, que yo me estoy apoyando en una presentación. Un ejemplo, ¿vale? Con mi newsletter de newsletters ayudo a, ¿vale? Ahora entro, ¿quién es mi público objetivo? Pues creadores y emprendedores, a resolver un problema. ¿Qué resuelvo yo? Hacer mejores newsletters. Compartiendo, ¿qué tipo de contenido comparto yo en mi newsletter? Pues yo comparto consejos, artículos y casos de éxito de otros newsletteros. ¿Vale? Insisto, esto de la propuesta de valor y demás se puede complicar todo lo que queramos, pero por simplificarlo y porque aquellos que nos estén viendo o escuchando empiecen a pensar y hacer este ejercicio, creo que es muy interesante porque no todo el mundo sabe sintetizarlo en estos 4 aspectos. Bien, aparte del formulario, dentro de una página de suscripción a una newsletter, ¿vale? ¿Qué podemos tener? Pues importante, un titular que describa en pocas palabras de qué va tu newsletter, ¿vale? Un subtítulo, esto imaginémoslo como la típica composición de una landing de una página web, ¿vale? Pues por un lado el clásico titular, un subtítulo para explicar pues, los beneficios de suscribirse a la newsletter, ¿vale? También ahí podemos indicar frecuencia de envío, hora a la que se envía, bueno, todo lo que consideremos si somos constantes, que yo invito a que al menos tengáis una frecuencia constante. El formulario de suscripción, que ya hemos hablado anteriormente de él. Luego también podemos indicar a modo de prueba social de nuevo el número de suscriptores que tienes. Esto a partir de 1000 suscriptores pues empieza a ser interesante, ¿no? Si tienes 15 igual no llama tanto la atención, pero bueno, si ya hay más de 1000 personas dices, ostras, pues sí que hay gente dentro, ¿no? El tema de la prueba social que decía de pedir a suscriptores que estén dentro de tu newsletter que escriban a modo de reseña, bueno, pues un pequeño testimonio de lo que les gusta de la newsletter. ¿Qué temas se tratan? También opcional, mostrar una especie de... una muestra de las últimas newsletters enviadas, ¿vale? Y un sobre mí o quién lo escribe, ¿vale? El nombre de... Bueno, pues eso, del autor o de la autora de la newsletter. Esto que he puesto así lo he traído con un par de ejemplos, ¿vale? Que voy a tratar de, para los que solo nos estén escuchando, de escribir. Y empiezo otra vez con un ejemplo mío. El caso de mi newsletter de newsletters, yo tengo una landing de suscripción que aquí voy a dar otro tip importante, que esas landings intentemos insertarlas dentro de nuestra página web y siempre que podamos quitar el menú de arriba. ¿Por qué? Porque al final nosotros la única fuga que queremos de esa persona es que se suscriba a la newsletter. Si ya le estamos metiendo por arriba menús y le permitimos navegar a través de la web, digamos que estamos fomentando que se vaya a otros sitios y no se suscriba. Entonces, bueno, siempre que podáis, dejar solo la landing sin puntos de fuga. El titular que yo tengo al final es
lo leo. Consejos prácticos para crear, crecer y monetizar tu newsletter, es decir, la propuesta de valor. ¿Por qué te debes suscribir? Pues si quieres crear, crecer o sacarle una rentabilidad a tu newsletter, ya te lo estoy diciendo con ese titular, ¿vale? Y luego en el subtítulo te digo, cada martes te envío estrategias efectivas, tips accionables y casos de éxitos para tener una newsletter exitosa. Ahí ya te estoy diciendo lo que decía de la frecuencia de envío, semanal, cada martes, y luego qué tipo de contenidos te envío. Inserto el formulario y digo que es la newsletter de newsletters de referencia que reciben más de 3.000 creadores de contenidos y emprendedores. Ahí de nuevo estoy diciendo pues que no hay 15 personas dentro, sino que hay más de 3.000 personas, y mi público objetivo también lo estoy metiendo en ese copy, que son los creadores de contenido y los emprendedores, ¿vale? Al lado del formulario inserto como una preview de un ejemplo de newsletter en un móvil, ¿vale? Como un mock-up. Y luego inserto lo que dicen los suscriptores que la reciben, que al final es un carrusel en el que pongo distintos testimonios de gente que me ha dado su consentimiento y ha escrito algo chulo sobre la newsletter. Luego meto otro bloque en el que ahí ya pongo un poco los beneficios, ¿vale? De cómo potenciar tu newsletter hoy. Bueno, pues a modo de check también lo incluyo, y termino ese bloque con, de nuevo, el formulario y un GIF mío un poco gracioso en el que señalo hacia arriba y luego digo como que está chulo, ¿no? Ahí por meter un poco el toque, de humor, o que no se lo espera la persona. Y por último cierro con, oye, la newsletter, ¿quién soy yo para escribir de esto? Un poco de experiencia sintetizada, etcétera. ¿Vale? Otro ejemplo que me gusta mucho y también es bastante extenso, pero fijaros que aquí sí que incluye un poco todos esos elementos que he mencionado antes, es la de la página de suscripción de Cosas de Freelance, de Jorge Bosch. Aquí Jorge tiene la newsletter en Substack, ¿vale? Que luego, si queréis, mencionamos en el tema de networking, que es Substack, los beneficios de estar ahí y tal, pero no me meto en ello ahora. Y él tiene la newsletter en Substack que, digamos, es pública, tú puedes leerla aunque no estés suscrito, pero él se ha hecho como una landing específica para el proyecto, ¿vale? Para dar más contexto a su newsletter. De nuevo, pone un título con la propuesta de valor, un subtítulo con, oye, ¿por qué te tienes que suscribir?, etcétera, un mock-up de un móvil, el formulario luego embebido de Substack, y luego él pone también los beneficios, ¿vale? 3 beneficios. Oye, pues si te suscribes podrás ganar más dinero como freelance, ¿vale? Un beneficio. Aprender sobre el mundo freelance, otro beneficio, en plan información. E inspirarte en mi historia y la de otros freelance, pues ese toque de inspiración de otros creadores. Sigue con un bloque de testimonios, ¿vale? Pues los lectores opinan, qué dice la gente de la newsletter, y él incluye unos ejemplos, en concreto 3 ediciones de que ya ha publicado previamente, ¿vale? Por si hay alguien que todavía duda de si esa newsletter es para él o no, pues puede leer publicaciones anteriores. Continúa con, oye, ¿quién está detrás de este proyecto? Muy brevemente él dice quién es, y continúa con, oye, ¿quién soy yo, no, para hablar de todos estos temas? De nuevo ahí estamos, en este caso él está como aportando más información y más contexto de autoridad, de quién soy yo para hablar de esta temática. Y cierra de nuevo con el formulario de suscripción. Aquí, por lo que veo, usa mucho, no sé si conoces StoryBrand de Donald Miller. Usa, ¿no?, como una estructura muy similar, ¿no? Sí, al final es básico, ¿no? Al final el hecho de, contar con también el viaje del héroe, ¿no? Es decir, claro, oye, tienes un problema y yo soy el guía, el maestro, que te va a ayudar a partir del punto A en el que estás ahora a ese objetivo si lees mi newsletter. Pero sí, buena apreciación, porque al final esa metodología sirve para todo, ¿no? Si te fijas, para web y también incluso no solo para la página de suscripción, también cuando pensamos cualquier proyecto, sea una newsletter o sea, yo qué sé, una tienda,
al final el trabajar esta metodología de quiénes somos nosotros para guiar a esa persona a resolver ese problema tiene mucho sentido. Bueno, se basa no solo también en las webs, ¿no? El tema de las películas. De hecho, Donald Miller en el libro habla mucho de esa historia, porque en las películas lo primero es se encuentra un problema, luego se encuentra un guía que le puede solucionar, luego no sé cuánto. Y al final es como, pues, lo que has dicho, básicamente, claro, el viaje del héroe. Sí, 100%. Vale, seguimos. Voy un poco rápido, pero porque os he dicho, como que en 10 minutos no podía condensar todo lo que quería. No te preocupes, buena hablar. Información siempre bienvenida. Vale. Venga, un email, el siguiente paso, cuando enviamos el formulario, tenemos dos opciones. Enviar un email de confirmación, el famoso doble opt-in, o obviar, o sea, no configurar este email y que vaya a la página de gracias. Yo voy a hablar de este email de confirmación, ¿vale? Que al final no deja de ser, oye, tener la doble confirmación por parte del suscriptor, porque al final esto hace que se eviten los típicos bots, ¿no? Que se suscriben a formularios de forma random, entonces empiezan a suscribirse a tu newsletter y si pagas por suscripción, pues no te hace ni gracia de que esos bots random se suscriban. O cuentas que no existen, ¿vale? Te aseguras el pleno consentimiento de que esa persona está 100% segura de que sí quiere suscribirse a tu newsletter. Se evitan suscripciones suplantadas, ¿vale? Que, hombre, hay que confiar en el buen hacer de la humanidad, pero yo también me he encontrado casos en los que, bueno, pues gente suscribe de forma random a otros, bueno, pues no solo a newsletters, sino a productos, etcétera. Entonces, con el doble opt-in al final, joroba, si te llega un email de algo en lo que no te has suscrito, pues no, digamos que no te entran cuentas que no quieren recibirlo, ¿vale? Hay que confiar en la humanidad, pero bueno, hay muchos espabilados y espabiladas, sí, ¿no? Entonces, pero esto me gustaría preguntarte, por ejemplo, el doble opt-in, ¿tú sabrías decirnos si realmente tiene un impacto negativo a la hora? Porque al ser un paso más, ¿no? Y el hecho de que tener que verificar el mail, ¿tiene un impacto negativo real en el registro? Pues a ver, no tengo ningún dato ni nada, pero mi experiencia me dice que al final, cuando tienes un doble opt-in, la gente ya de por sí está acostumbrada a que si te suscribes a algo tienes que confirmar ¿no? que realmente quieres recibirlo. Y eso al final implica en que esa persona, joroba, ha dicho que sí y por lo tanto es mayor calidad para tu lista, que si imagínate que se suscribe, deja su email y ya nunca más tiene noticias tuyas y de repente le envías un email y dice, pero este tío ¿quién es? Entonces es como un mini punto de acercamiento, ¿no? En ese flujo de enganchar al suscriptor hacia, bueno, pues esa relación que tiene contigo. Ya te digo, yo es verdad que siempre lo suelo activar y no he tenido la sensación de perder leads por tenerlo activado. Eso sí, lo que aquí quería decir es que se trate de personalizar de alguna forma ese doble opt-in, es decir, que no se deje como por defecto el típico email en inglés y tal. Ostras, vamos a hacer el flujo de suscripción óptimo y vamos a ponerle mimo y al menos traducirlo, ¿no? Si viene por defecto en inglés y tú escribes en español, joroba, al menos ten el detalle de traducirlo. Pero no sé, Álvaro, no sé decirte si hay... Solo era un dato curioso, ¿no? Por preguntar, pero no te preocupes. Es verdad que sí que hay mucho debate de si es obligatorio por el RGPD y tal, y no es obligatorio, ¿eh? Puedes tener puedes no tener doble opt-in y cumplir con la RGPD. Esto simplemente es como un mecanismo de doble confirmación para asegurar que tenemos el pleno consentimiento. Vale, eso sobre el doble opt-in. Siguiente paso, que sí o sí es ideal tenerlo, es
oye, esa página de gracias, ¿no? Que se muestra una vez que la persona completa el formulario de registro. Y aquí hay dos opciones, por regla general. La primera es que se muestre una página interna que se suele generar automáticamente dentro de la herramienta que se utilice, ¿vale? O incluso cuando se envía el formulario, ¿sabéis ese, no me acuerdo ahora cómo se llama eso en código, pero ese mensajito como de, bien, tu información se ha enviado, ¿no? Eso es lo que yo llamo interno. Y la otra opción es que se puede crear una landing dentro de tu web para eso, ¿vale? El típico, oye, pues tu dominio punto lo que sea, /gracias o / thank you. Entonces, esto al final, la página de gracias, lo que queremos es informar al usuario de qué va a pasar a continuación, ¿vale? Y también, si lo tenemos dentro de un dominio propio, pues podemos medir mejor las suscripciones, ¿no? Pues si tenemos cualquier sistema de analítica. De nuevo, anatomía de una página de gracias, ¿no? ¿Qué podemos incluir en esta página? Pues uno, decir al menos que confirmar que ya se ha suscrito la persona, ¿no? Es decir, que hemos recibido los datos correctamente. Anunciar si va a recibir el email de bienvenida, ¿vale? El email de bienvenida ahora hablaré, pero es importante y ahora mostraré un ejemplo de cómo lo hago yo y que sirve un poco para ir adelantando las expectativas por parte del suscriptor. También hay gente que pone enlaces a recursos, a artículos, a últimas ediciones de la newsletter. También hay otras personas que, oye, aprovechan ese momento en el que se aterriza la página de gracias y piden de compartir esa newsletter, ¿no? En redes sociales y, bueno, hacer esa labor un poco de viralidad, que a mí eso personalmente nunca me ha funcionado, ni como usuaria lo he usado, pero bueno, se ven algunas newsletters. Y también hay gente que pone un vídeo de bienvenida, ¿vale? Ejemplos. Una newsletter súper famosa americana, se llama 1440. Ellos, fíjate, es súper sencillo. Gracias por unirte. El email de bienvenida ya se ha enviado. Y, oye, lee las últimas ediciones, ¿vale? Bueno, pues ya está, sencillo, pero aquí lo que yo recalco es que indican qué pasa después, ¿vale? Es decir, oye, te he enviado un email de bienvenida, por lo tanto, estate pendiente de tu bandeja de entrada. ¿Cómo lo tengo yo? Que no es original mío, se lo copié a un creador norteamericano. Yo, cuando la gente confirma el doble opt-in, ¿vale? La doble confirmación de la newsletter, los redirijo a una landing en la que lo he cortado en dos, ¿vale? Pero le digo, vale, ya estás dentro. Así es como va a poder sacarle partido a esta newsletter para enviar mejores emails. Y pongo como 4 pasos, ¿vale? El primero es que está en check, porque ya te has suscrito a la newsletter. El segundo es que respondas al email de bienvenida, ¿vale? Y pongo, el próximo paso a dar, si quieres, no digo que sea obligatorio, es que, oye, acabas de recibir un email de bienvenida con el asunto welcome y haz clic aquí si usas Gmail para abrirlo. Aquí lo que pongo es un enlace directo a que se abra tu Gmail con un filtro de que busque mi dirección de email desde la que lo envío, ¿vale? Y me encantaría que respondas para conocerte mejor. Yo fomento mucho, no me quiero adelantar al email de bienvenida, pero que haya interacción en el primer email, ¿vale? Y digo, de hecho, ya son cientos de newsletteros los que me han respondido y te aseguro que siempre contesto y no lo hace un bot, ¿vale? Y pongo una captura de, bueno, pues cómo se ve, cómo yo me intercambio emails con esa gente que me responde al email de bienvenida. Eso es como
lo que enfatizo más en esta página de gracias, porque yo lo que quiero es que, oye, te vayas al email de bienvenida y me respondas. Y luego, oye, también te digo que para cuando lo necesites hay 3 formas en las que te puedo ayudar, ¿vale? Y yo aquí meto un bloque de, bueno, pues servicios, productos, la membresía. Entonces ya estoy anunciando de alguna forma que esto no lo hago por amor al arte, sino que soy una profesional que puede aportarte valor en formación para crear tu newsletter, en la membresía o incluso en consultorías 1 a 1, ¿vale? Y de nuevo pongo un GIF mío siguiendo un poco acorde con esa página de suscripción que he mencionado anteriormente. Y eso que has dicho de que respondan al mail de bienvenida y demás, eso, claro, normalmente yo lo que suelo ver es que dan algo a cambio, ¿no? De que le respondan. Pues mira, yo si respondes al mail, te lo agradezco y además te envío un regalito más, como un plus. Y además porque eso también nos viene bien a los que enviamos la newsletter, sobre todo por el tema del spam, ¿no? Que para que no claro, nos justo. Si me esperas 2-3 diapositivas, lo mencionamos cuando hable de eso, del email de bienvenida. ¿Vale? Dejamos, si quieres, un poco de hype aquí. Venga, ahí. ¿Vale? Venga, de Hassel también. Una página de gracias muy sencilla. Dice, oye, la frecuencia y el tipo de contenido, mañana, todos los días a las 7:30, bueno, como que pone 3 tipos de newsletter. Los domingos por la mañana te envío historias exclusivas y lo típico de no bullshit, ¿no? No te mando nunca spam, ¿no? Solo contenido útil. No vamos a decir, claro, que vas a mandar spam cuando te has suscrito. Es el caso. Que ellos también añaden aquí el clásico de, oye, añade esa dirección de email a tus contactos, por ello de el tema de la entregabilidad y demás. Y por último, el tema de la newsletter de Tim Ferriss, ¿vale? El famoso de la jornada laboral de 5 horas, pues él tiene también una newsletter y él da la bienvenida con un vídeo, ¿vale? De 52 segundos en el que, bueno, pues dice, hola, gracias por estar aquí, Y también, fijaros aquí, él anima lleva desde esta página de gracias a su podcast, ¿vale? Pues bueno, digamos que se apalanca. Es probable que la gente que se haya suscrito a su newsletter ya conozcan el podcast, pero bueno, él enfatiza en que, oye, en el podcast hay más contenido de valor. Vale, Álvaro, como adelantabas, el tema del email de bienvenida, que es crucial. No quería ir yo. No. Me ha venido bien, por eso del hype, pero vamos, que estaba ya a la vuelta de la esquina. El tema de, yo creo que este es el email crítico, y crítico me refiero a que es el más importante de cualquier newsletter o de cualquier proyecto con contacto, porque al final es el email más abierto. Tiene sentido, estás caliente, te acabas de suscribir y joroba, pues te envían ese primer email como que estás con ganas. Entonces, las primeras impresiones son importantes. Y yo digo siempre que, hablo del sistema SPR, ¿no? Saluda, pregunta y responde, ¿vale? Y con lo de preguntas, digo que siempre se fomenten las preguntas y la conversación con la persona para tener bidireccionalidad, para que esa persona vea que tú eres accesible, es decir, que, oye, que respondes y que eres una persona de carne y hueso y no un bot. Mejora la entregabilidad, un poco lo que decías, Álvaro, de luchar contra el spam, ¿no? Al final los servidores, cuando ven que no solo envías newsletters o emails, sino que también te responden de vuelta, esos son como señales de que, oye, que eres una persona y se mantiene una conversación. Entonces, esos son mini puntos positivos para el tema de la entregabilidad y no que te categoricen como spam. Y algo muy importante es que te permite conocer a tu audiencia, ¿vale? A la gente que se ha suscrito, si ellos te responden, al final puedes entablar ahí conversaciones que yo
Os juro, he llegado a vender consultoría, suscripciones o cursos solo con entablar la conversación a raíz del email de bienvenida. Entonces es muy potente, pero es verdad que si tienes un flujo alto de suscripciones, pues lleva tiempo, porque al final yo tengo el caso de que cuando me han mencionado en algún sitio y me han entrado muchos suscriptores de golpe, ostras, al final a lo mejor algún día se me acumulan 5 o 6 emails por responder. Y no digo simplemente gracias, nos vemos en el inbox, sino que, bueno, trato de, lo que decía, aportar valor, responder sobre dudas concretas, etcétera, ¿vale? Y para hacerlo, yo lo que digo es que hago 3 preguntas claves, ¿vale? Aquí Álvaro decía una cosa interesante, que es el hecho de como ofrecer algo a cambio de que te respondan, ¿vale? Eso puede ser algo interesante. Siempre hay que regalar algo que sea lo suficientemente interesante y motivador para que la persona te responda, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me funciona es que yo me pregunto si ya tiene newsletter o estás pensando en crear una, cómo se llama, en el caso de que la tenga, y digo, pásame el enlace para echarle un vistazo, y os aseguro que esto creo que es la clave de que tanta gente me responda, porque dirá, bueno, a ver si le echa un ojo y me dice algo, se suscribe, etcétera. Y luego, qué inquietudes o dificultades tienes con tu newsletter, ¿vale? Que al final la gente aquí me responde con dudas concretas o tal, y eso a mí como creadora me da pistas de cómo enfocar algún contenido, incluso, oye, cómo puedo hacer un producto concreto, etcétera. ¿Vale? Entonces, como consejo, preguntar y fomentar la respuesta en el email de bienvenida. Otros trucos, otros ejemplos, pues Raquel de Órbita Femenina, ella fomenta que piden, o sea, que respondan con un número con el que se identifiquen, ¿vale? Y aquí en el email de ejemplo pone, oye, responde a este email con el número que identifican tu situación de vida actual. 1, buscando embarazo. 2, con las hormonas locas. 3, bueno, pone así una serie de números. Y hay un truco, que hay una herramienta que se llama Mailto, ¿vale? Y eso lo que podemos hacer es que o sea, con esta herramienta, digamos que genera un email preconfigurado con un link. Entonces, ese link nosotros lo pegamos en nuestro email de bienvenida y decimos, oye, haz clic aquí para responder. Y cuando esa persona hace clic, digamos que ya se abre ese email preconfigurado y de nuevo quitamos fricción al hecho de que la persona, bueno, pues le dé a responder al email o abra un nuevo email para escribir a esta persona. Entonces, digamos que es como, oye, facilitar un poco el hecho de responder con solo un clic. Otro ejemplo de Creator Science, un tío que se ha montado en el dólar con todo esto de la economía de los creadores, y él como que mete muchas cosas, ¿vale? A mí, para mi gusto, pide demasiadas cosas en ese email de bienvenida, ¿vale? Yo lo simplificaría un poco, pero lo pongo como ejemplo de todo lo que, o sea, él ya aprovecha que tiene la atención de ese nuevo suscriptor para hacer un poco de propaganda de todo, ¿vale? Inserta un vídeo dando las gracias, pide de nuevo, como hace Tim Ferriss, que, oye, nos suscribamos a su podcast, enlaza incluso a una entrevista que tiene en YouTube con un creador X, eso creo que lo va cambiando. Y por último nos pide también que le respondamos, o sea, si no nos ha mandado suficientemente cosas, también nos pide al final que respondamos. Bueno, ya os digo, para pequeños creadores yo creo, como es mi caso, creo que tiene más sentido centralizar ese email de bienvenida solo en fomentar la respuesta que en hacer un poco propaganda de todas las cosas que se tienen, que igual eso se puede dilatar mejor en una secuencia de bienvenida. Y por último también, una newsletter se llama Emprende Aprendiendo. Ellos, en ese email de bienvenida, repiten la propuesta de valor, esa que tenían en la landing de suscripción, pues bueno, la repiten. Piden que esto, yo por ejemplo no lo hago, pero es muy común verlo en muchas newsletters, el hecho de, oye, recuerda que para evitar caer en spam o en promociones y tal, arrastres, si usas Gmail, el email
a la carpeta primaria, ¿no? Y en la postdata piden que respondan, ¿vale? Ponen, sería genial que nos respondieras a este correo contándonos qué temas relacionados con el mundo de los negocios te gustaría que tratásemos en futuros correos. Bueno, aquí yo creo que de nuevo pasa muy desapercibido el pedir que respondan, y por eso a mí me gusta como que el bloque gordo del email de bienvenida sea que respondan. Y por último mencionar el tema de lead magnet, ¿vale? Hay muchas newsletters que juegan con lead magnet, que al final son recursos que se regalan a cambio de conseguir el email, ¿vale? Y pues los típicos ebooks, una plantilla X, un audio exclusivo. Bueno, se ven muchos tipos de lead magnets, ¿no? Entonces, ese email de bienvenida también suele ser el famoso email donde se entrega ese regalo, ¿vale? Ese regalo importante que sea relevante para la audiencia que quieras captar, ¿no? Porque cuanto más relevante, más interesante va a ser. Y también, no sé si lo he puesto aquí, creo que no. A ver. Uy, se me ha quedado. Bueno, me faltaba una diapositiva. Lo que decía, que si usáis lead magnet también como buena práctica, en vez de que sea un recurso one shot, es decir, que solo lo entregues una única vez en el email de bienvenida, tratar de dilatarlo en el tiempo, es decir, de crear una secuencia, por ejemplo, un curso por email. Ese tipo de lead magnet es mucho más potente y más interesante que solo entregar un típico ebook. ¿Por qué? Porque al final, si tenemos más impactos en la bandeja de entrada de la persona, se acostumbra a recibirnos y, por lo tanto, cuando vuelva a recibir nuestra newsletter normal, va a estar acostumbrado a nuestro tono, a abrirnos, etcétera, ¿vale? Entonces, eso también como buena práctica de cara a hacer lead magnet. Pero bueno, hasta aquí un poco esta super masterclass condensada de anatomía de un flujo de suscripción. Álvaro, si quieres, ¿Cómo ha molado? Volvemos, dejo de compartir. Sí, a ver, he corrido demasiado, pero es que ya os digo que no sabía qué quitar de todo. Eso mola mucho porque ahora habrá gente que tendrá que darle al pause, ¿sabes? Y volver para atrás. Así, eso me viene a mí genial. Pero no, o sea, genial, ya te digo, 40 minutos, más de 40 minutos en los que has estado dando información. Me dijiste 10, o sea que... Y has estado dando información a tope, o sea, yo creo que has sido por ahora la persona que más ha comprimido la masterclass, que más se ha extendido en el tiempo y al mismo tiempo la ha comprimido. Pues decirte que muchas gracias, o sea, sin duda. De nuevo la ovación. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que la voy a hacer muy cortita, aunque yo tenía muchas preguntas que hacerte. Claro, lo que estoy viendo, veo gente conectada en LinkedIn, veo gente conectada en divergentes.es, en X, pero nadie comenta nada. Que no pasa nada, que no os de corte, que está aquí Chus para ayudarnos en las dudas que tengamos. Mira, preguntarte, para ti, nos dirías cuál es tu preferencia en cuanto a número de mails iniciales en la automatización inicial? Clásica pregunta. Y no sé decirte un número exacto porque es que depende tanto del objetivo de esa secuencia. Es decir, hay muchas veces que esa secuencia es puramente informativa para tener autoridad tú de, bueno, pues contar un poco tu historia, pero en varios emails. Obviamente, si solo es el objetivo, no escribas 30 emails porque puedes cansar de solo hablar de ti. Ahora bien, si el objetivo cuando acabe la secuencia va a ser vender un producto o X cosas, al final esa secuencia tú tienes que pensar qué puntos de dolor o qué emails claves tienes que hablar para que la persona cuando llegue al final de la secuencia esté lo suficientemente calentita para que haga esa acción que queremos, ¿no? Que sea comprar, suscribirse o
lo que sea. Entonces, no hay un número ideal o fijo de emails en esa secuencia, porque depende mucho del objetivo que se tenga. Depende, ¿no? La típica respuesta. Sí, la típica de los SEO, pues depende. Bueno, has dicho que esta es la clásica pregunta, ahora te voy a hacer una un poco más rara. Te voy a hacer una pregunta un poco más retorcidilla, pero es sobre todo porque, digamos que, por ejemplo, tenemos una automatización de 3 mails iniciales, pero luego nosotros hacemos el mail semanal, vamos a decir, el martes. Si entregamos uno de los mails automáticos, uno por día, y, por ejemplo, nos registramos el sábado, domingo, lunes, y luego el martes, no. O depende del día, como que va a ser un poco raro de encajar, ¿no? Eso. ¿Hay alguna forma de automatizarlo para que encaje mejor? No sé si me he explicado bien o... Sí, yo sí creo que te he entendido. Aquí tienes dos opciones y depende mucho. Te cuento una opción que es ideal, el hecho de si alguien se ha suscrito y está en esa secuencia, imagínate que el tercer email es el sábado y tú envías la newsletter también el sábado. Por lo tanto, esa persona es probable que el sábado reciba 2 emails tuyos, el tercero de la automatización y la newsletter al uso. Entonces, aquí una buena práctica sería etiquetar a esa persona de alguna forma para que, oye, si todavía no ha terminado la secuencia de bienvenida, no reciba la newsletter normal. Entonces la recibiría ya el siguiente sábado, o informar, es decir, poner en los emails de la secuencia de bienvenida, oye, si hoy recibes 2 emails míos es porque este pertenece a la automatización de bienvenida y el otro es la newsletter normal. Y esto te decía que depende un poco de cómo lo hagas, porque claro, tú imagínate que estás activamente captando suscriptores en las redes sociales. Entonces, yo, por ejemplo, juego mucho con eso. El día de antes digo, oye, mañana en la newsletter te hablo de esto y esto, ¿no? Para crear hype, etcétera. Entonces, hay mucha gente que se suscribe ese día y, claro, al día siguiente va a recibir mi primer email de bienvenida, o sea, mi primer email de la secuencia, y la newsletter normal. Entonces, pues yo lo tengo así aposta. ¿Por qué? Porque, joder, si te he prometido que si te suscribes mañana vas a recibir una newsletter mía en la que hablo de esto, si te saco de la newsletter porque todavía estás recibiendo la secuencia, al final no estoy cumpliendo mi palabra que te he prometido, ¿no? Entonces, aquí un poco con lógica, si tú tienes tu newsletter en Evergreen, no haces promoción, etcétera, bueno, pues saca a la persona y que reciba la newsletter cuando termine la secuencia de bienvenida. Pero si que juegas un poco a promocionarla semanalmente, etcétera, pues bueno, pues un día va a recibir 2 emails tuyos. Si se cansa, pues que se dé de baja. Bien, y por ejemplo has dicho antes que tu newsletter tiene más de 3.000 personas registradas. Uh-huh. ¿Puedo preguntarte